Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. En tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. En tus manos de gloria, en gloria te veo, oh Dios, Israel, de gloria, en gloria, transformado soy por tu espíritu, a sacrificio provecho, el camino a tu corazón, con gratitud y adoración. Cantaré su amor, amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida. Eres tú. Tu amor, amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida. Eres tú, tu amor, amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida. Me alegraré, dice una vez más, me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador. Eres tú, me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador. Y por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque me amó a mí por su amor. Y por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Oh mi Señor, por tu amor y por tu amor yo vivo. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla. Así es. Mi existir en tus manos está, desde el momento en que despierto y hasta el anochecer. Yo cantaré de la bondad de Dios, reconoceré. Así es. Y en mi vida ha sido bueno. Amén. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento,
Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Díselo una vez más, reconócelo. Y Dios ha sido bueno. Amén. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Queremos terminar este tiempo de adoración reconociendo lo que estos cantos, Señor, están diciendo. Bueno es Dios. Tu bondad no tiene límite alguno. Tu gracia, Dios, nos ha alcanzado, Padre. Y es por eso que llegamos, Señor, al lugar de tu presencia con ese compromiso de gozo, Dios, de alegría, de poder alabarte, de poder glorificarte por quién eres tú, Padre Celestial. Y aunque has hecho cosas maravillosas en nuestras vidas, aunque has estado ahí en todo tiempo y en todo momento, Padre, hoy nosotros, Señor, nos rendimos delante de ti. Porque estamos aquí, Señor, no por las cosas que tú has hecho, sino porque queremos conocer más de ti, porque queremos ser agradecidos contigo, porque queremos reconocer, Padre Celestial, quién eres tú, Señor, al Dios al que hemos venido a alabar, al Dios al que hemos venido a glorificar, un Dios que es capaz de hacer ciertamente milagros, prodigios, hermano, pero estamos aquí por quién es Él. Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Rey, hermanos. Él es Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Él ha sido bueno en nuestras vidas. Por eso yo te invito a que le digas una vez más: en mi vida ha sido bueno. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, gracias, Dios. En mi vida ha sido bueno. Reconócele en este lugar, pero eso tiene que ser algo del corazón. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Bueno eres, mi Dios, bueno eres, Señor. Bueno eres, Señor. Gracias. Tu bondad no tiene límites, Dios. Y tú nos has sostenido a lo largo de este tiempo, Padre, y estamos aquí queriendo darte lo mejor de nuestra adoración, agradeciéndote, Padre, porque hoy, Señor, podemos estar en pie, Señor. Es por ti, es por tu misericordia y es por tu amor. Si hemos podido mantenernos, Dios, ha sido por ti, ha sido gracias a ti. Gracias, mi Señor, gracias, gracias, Dios. Y si hay algo por qué agradecer a Dios en tu vida, dile: gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Señor. Con gratitud me he presentado el día de hoy para agradecerte y decirte: Señor, gracias, gracias, Dios. Gracias, Dios, aún en medio de la tribulación, gracias. Gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias, mi Señor, porque en mi vida ha sido bueno, Dios. En nuestras vidas ha sido bueno, Dios. Tú nos has permitido llegar hasta este lugar, al lugar de tu presencia, para poder exaltarte y decirte: gracias, Dios. Gracias, Padre Celestial. Yo cantaré de la bondad de Dios en mi vida, Señor.
Así es mi Dios en mi vida. En mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, y yo cantaré de la bondad, oh Señor, a ti la gloria en mi vida. En mi vida has sido bueno, oh Padre Celestial, gracias Dios. En mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, y yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré, amén, de la bondad de Dios. Le voy a pedir a Ricardo, pues hoy te tocó ahí por causas de fuerza mayor, que me ponga el título de la enseñanza. Gracias, que me ponga el título. ¿Ya vio la enseñanza del día de hoy? ¿Qué dice ahí? Y el hijo del dueño. La parábola de los labradores malvados y el hijo del dueño. Mis amados hermanos, yo les voy a pedir que abran su Biblia en Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12. Marcos 12, del 1 al 12. Estamos comenzando el capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Y le voy a pedir que me siga con atención en la lectura, y usted hágame saber cuando ya tenga ahí su texto en la Biblia, y si no, bueno, vamos a pasarlo también aquí en la pantalla para que usted pueda darle seguimiento. ¿Y ya estamos ahí? Amén. Acompáñeme pues a leer este texto, que es un texto bastante amplio, pero la idea, como ya lo sabemos, es comprender qué es lo que Jesús quiere hablarnos, qué nos enseña a través de esta parábola. Y dice lo siguiente en el versículo 1: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo, dice, envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles a otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Versículo 5 dice: volvió a enviar a otro, y a este que le hicieron, lo mataron, y a otros muchos, y golpeando a unos y matando a otros. Versículo 6: por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, dice, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole, dice que, ¿qué hicieron? Se fueron. Amén, iglesia. Incline su rostro, vamos a hacer una oración para poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre, entregamos a ti, Señor, este tiempo, porque si hay alguien que puede dirigirlo, si hay alguien que puede enseñarnos, no soy yo, sino eres tú, Padre, a través de tu palabra. Dios, que tu Espíritu Santo nos acompañe a lo largo de esta enseñanza, que seas tú redarguyendo nuestros corazones, de igual manera instruyéndonos en tu verdad, para que, Padre, la palabra que vamos a recibir el día de hoy
pueda ser aplicada en nuestras vidas, podamos entender el mensaje, lo que tú quieres hablarnos, y nosotros podamos no hacer oídos sordos o necios a tu llamado, sino que cada uno de los que estamos aquí podamos salir con el compromiso de hacer, Señor Padre, tu voluntad, de cumplir con cada una de las enseñanzas que tú nos vas a dar a través de este texto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, iglesia, para poner este pasaje que acabo de leerles en contexto, sobre todo para aquellos que pueden ser nuevos o que vienen por primera vez, tenemos tiempo estudiando el Evangelio de Marcos, escuche, versículo a versículo, porque creemos que estudiar la Escritura de esta manera realmente nos ayuda a comprender mejor lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Yo se los he dicho en repetidas ocasiones esta frase, que un texto sin su contexto es un buen pretexto. Entonces estudiar la palabra sí nos impide brincarnos las cosas que no queremos escuchar los seres humanos, y nos impide realmente atender y entender el mensaje que Dios quiere dejarnos. Por eso lo hacemos así. Entonces recordemos que hasta este punto nos encontramos en la última semana de Jesús, escúchelo, en la tierra. ¿Sí se acuerda de esto? En medio de la celebración de las fiestas de Pascua, una semana en la que pasaron un montón de cosas. No sé cómo acomoda el tiempo, pero pasaron muchas cosas. Y en la última de nuestras enseñanzas del Evangelio, porque luego tuvimos una que no era del Evangelio y luego compartió con nosotros la hermana Janet, hoy regresamos a esto. En la última de nuestras enseñanzas, a ver si usted lo recuerda, la autoridad de Jesús, de nuestro Señor, fue cuestionada por los del Sanedrín, hermanos. ¿Sí? ¿Sí se acuerda quiénes eran estos? Los líderes religiosos, políticos de aquel entonces, los que tenían el control ahí en Jerusalén, ¿verdad? Claro, también está bajo las órdenes del ejército romano. Entonces buscaban enredarlo con sus propias palabras, ¿sí recuerdo o no? Y con esto acusar a Jesucristo de blasfemia. Pero nuestro Señor, en su sabiduría, pone contra la espada y la pared a este grupo al hacerles una pregunta, al preguntarles si el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres. Por un momento yo quiero invitarlo a algo, iglesia. Metámonos por este instante a la mente y a la conversación de estas personas, para recordar lo que vimos hace 2 semanas, ¿verdad? Y decían ellos, si le respondemos a Jesús que es del cielo, entonces Él nos dirá que por qué no le creímos. Si ustedes aceptan a Juan como un profeta enviado por Dios, ¿sí?, y Él dio testimonio acerca de mí, ¿por qué no le creímos? ¿Sí? Eso diría Jesús. Estamos en la mente de los del Sanedrín. Si ustedes aceptan o validan la autoridad de Juan el Bautista para hacer cosas en el nombre de Dios, entonces deberían aceptar a Jesús, porque Juan predicaba de Jesús, Juan predicaba del arrepentimiento, y además él anunciaba que después de él venía uno, hermanos, que los iba a bautizar no con agua, sino con el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Y luego mira esto, y luego decían ellos, pero si respondemos que no es del cielo sino de los hombres, pues nos vamos a meter, y como digo yo, el miedo no anda en burros, se lo dije yo, ¿verdad? Por eso me dice, como le digo Ricardo, que yo no tengo miedo. Dice, el miedo no anda en burros, papá, entonces tú no tienes miedo. Le digo, no, sí tengo miedo. Entonces dicen ellos, si decimos que es de la tierra, de los hombres, nos vamos a meter en un problemón con toda la gente que está ahí, e incluso pudiéramos ser acusados de blasfemia, que era de lo que querían acusar a Jesucristo, porque estaríamos negando a Juan como un profeta enviado por Dios, y la gente así lo reconoce. Entonces se metieron en una que no sabían qué responder, de manera que lo que ellos hicieron fue decirle a Jesús, no sabemos. ¿Y qué es lo que hace Jesús para redondear esta introducción a lo que vamos a ver el día de hoy? A lo cual Jesús les dice, pues igual que ustedes, yo no les digo con qué autoridad hago estas cosas. Miren,
el Señor Jesucristo en su sabiduría salió de esta trampa? Bueno, pues es en este contexto que el Señor les dice la parábola que leímos al principio. Para los que no saben lo que es una parábola o no lo recuerdan, una parábola no es más que un ejemplo basado, escúcheme bien, en lo cotidiano, en las cosas de la vida, que sirve para explicar verdades espirituales profundas, como la que veremos el día de hoy. Aunque esta es una parábola sencilla, esa es la realidad, cuando la leemos, hermanos, se nos complica. Pero hoy usted va a salir de aquí entendiendo qué es lo que el Señor les estaba diciendo a estos hombres y de pasar a nosotros también, hermanos. Entonces, es una parábola sencilla, pero con un mensaje bastante claro y evidente, en el cual también nosotros estamos involucrados. Amén. No se me duerma, porque ya saben que si se duerme yo aquí los estoy viendo y les aviento un bibliazo. Así que no pensemos como muchos lo hacen cómodamente. Es que esto tiene que ver únicamente con un grupo de hombres religiosos a los cuales Jesús, hermanos, está tratando de mostrarles su realidad. No, hermanos. La verdad es que esta parábola tiene que ver con todos nosotros. Escúchenlo bien. La historia de esta parábola tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo, hermano, porque si nada más vamos a compartir, como le digo, de lo que nos conviene y nos gusta escuchar, pues qué bonito es la vida, ¿verdad? Así andan muchos haciendo esto, pero aquí en esta congregación no lo podemos hacer así, hermanos. Aquí compartimos la verdad texto a texto. Entonces, mire, vea el versículo 1, por favor. Marcos 12:1. ¿Qué dice ahí? Dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, es decir, a través de un ejemplo cotidiano de la vida, ¿sí? Esto de que puso una viña y la sembró, es un ejemplo cotidiano de algo que era común en esos tiempos, hermanos. Tener la viña y tener un lagar para sacar el jugo de la vid, etc. Y dice: un hombre plantó una viña, eso es muy fácil de entender, la cercó de vallado, es decir, le puso una reja alrededor. Y luego dice: cavó un lagar, ¿sí? Un lagar es un pozo donde ahí se pisa la uva, ¿verdad? Y se saca el producto de la uva. Y edificó una torre, y luego dice: y la arrendó a unos labradores. ¿Y qué dice que hizo el dueño? Se fue lejos. Lo primero que este texto nos revela, escúcheme bien, es la importancia que para el dueño tenía esta viña que había sembrado. Y para comprender de mejor manera lo que Dios quiere enseñarnos, escúchame bien, el día de hoy, es importante saber que el dueño es la representación misma ¿de quién? De Dios. Es la representación de Dios. Que la viña representa al pueblo, nos representa a nosotros, y que los labradores son los líderes religiosos, ¿sí?, a los cuales estaba dirigiendo Jesús en aquel entonces. Amén. Mire, entonces dice el versículo 1 que el dueño no solo plantó la viña. Qué tremendo, esto es importante. No solo la plantó, que de entrada ya es una función, una gran labor, ¿sí o no? Plantar una viña es una gran labor, hermanos, esa es la realidad. Imagínate preparar la tierra, sembrar las semillas, etc. Él hizo ese trabajo, pero no solo eso, tampoco escatimó nada. Escúchalo bien, para poner una cerca a su alrededor, porque hay animales que muchas veces se comen las raíces, las semillas, etc. Entonces, él cercó este lugar y además de eso puso una torre, pues yo creo que para estar ahí resguardando, una torre de seguridad. Esta viña estaba bien protegida, además de contar con un lagar para trabajar el fruto de la vid. No le faltaba absolutamente nada. Y esto a mí me hizo recordar el día o el tiempo en el que el Señor realizó su creación. Él la hizo perfecta, hermano, así como este labrador. Por eso esto representa a Dios. Él en su creación creó todo perfecto. Fue el hombre quien corrompió la perfección de Dios a través de no obedecer o desobedecer las indicaciones que Él les había dado de no comer del fruto de un árbol. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Este dueño no escatimó en absoluto. En palabras sencillas, el dueño no improvisó, iglesia, sino que instaló la viña
con todo absolutamente lo necesario, escuche, para producir y dar buen fruto. Y preparó todo a la perfección para luego dejarlo al cuidado, al manejo de los labradores que se mencionan aquí. Amada iglesia, esta es una imagen, esto que estamos viendo, para entrar, es una imagen perfecta y hermosa, no solo del carácter de nuestro Dios, Él lo hace todo perfecto, Él lo prepara todo perfecto, sino del amor que Él siente por nosotros. De manera que así como el dueño de la viña no escatimó nada, hermanos, sino dejó todo listo para que los labradores administraran lo que sería la cosecha, lo que sería la viña, de igual manera, escuchen, esta es la primera enseñanza, Dios no escatimó ni a su Hijo. Y preparó todo perfectamente, ¿para quién? Para nosotros. Preparó todo perfectamente para su viña. Por eso le decía, para entender, y le puse la separación, ¿qué representaba cada una de esas cosas? Él preparó todo absolutamente para que nosotros en su tiempo y en su momento le aceptáramos, tomáramos ese sacrificio y pudiéramos ser injertados en la vid verdadera. Hablando de viñas, qué tremendo, hermanos. De igual manera, Dios no escatimó ni a su Hijo y preparó todo perfectamente para su viña, es decir, para su pueblo, al que también nosotros pertenecemos. Amén. ¿Para qué? Para que contáramos con todo lo necesario para cumplir su propósito, no nuestros propósitos. Hoy también vamos a descubrir parte de eso. A veces nosotros creemos que fuimos creados para cumplir nuestros propósitos. Y muchos cristianos andan buscando sus propósitos y le llaman, es que ando buscando el propósito de Dios para mi vida. El propósito de Dios para tu vida está muy claro en la palabra. Pero es que si nada más lees los textos así, pues no lo vas a encontrar. El propósito de Dios, y no me voy a meter en esto, ya también creo que por ahí me enseñanza de esto, pero hermanos, amada iglesia, esta es la imagen perfecta y hermosa de nuestro Dios. Él es glorioso. Y Él antes, escúcheme bien, antes, ¿sí?, de pedir algo, Él siempre nos da algo primero. Así es el mover de Dios. No solo con sus hijos, sino con todas las personas. Él primero da y después pide. Antes de pedirnos fruto, Dios provee de lo necesario, como lo hizo el dueño de la viña. Antes de que nosotros lo aceptáramos a Él, Él nos entregó, Él nos dio a su único Hijo. Imagínate esto. Israel, escúchalo bien, existía porque Dios lo escogió. No era por méritos propios, porque si fuera por méritos, hermanos, ¿qué pasaba? Hermanos, una vez más el Señor hubiera eliminado la creación. No era por méritos propios. La iglesia existe hoy porque Cristo, escúchelo bien, la compró. Cristo la compró. Y esto nos va llevando a algo que vamos a ver más adelante, de que, hermano, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Él la compró. Nosotros existimos porque su gracia nos alcanzó y su misericordia, escúchalo bien, es nueva cada mañana sobre nuestras vidas. Hoy tú te levantaste, hoy tú pudiste ver a tu familia por la misericordia de Dios, no porque seamos buenos, hermanos, ni uno solo dice la palabra y bueno, es la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Y Dios puede mirar nuestros corazones y por eso extiende su amor y su misericordia sobre nosotros. Si fuera por méritos, ya no estaríamos aquí. Pero yo quiero decirte algo, el dueño decide irse lejos y renta la viña a unos labradores esperando que la administraran correctamente y que a su tiempo le dieran la renta pues que habían acordado. Estos labradores, como ya lo dijimos anteriormente, representan a los líderes religiosos de Israel. ¿Y por qué no decirlo, hermano? A muchos en estos tiempos. Esa es la verdad. Estos labradores representan a muchos en estos tiempos, pero resulta que llegado el tiempo, llegado el día de la cosecha, el dueño envía a uno de sus siervos, como dice el versículo 2, para recibir a los labradores o recibir de los labradores la parte que le correspondía de los frutos de la viña,
Y mira lo que sucede. Ve tu Biblia por favor y ponla en la pantalla en el versículo 3 y el 4. Mira lo que sucede. Envía un siervo y dice lo siguiente: mas ellos, ¿qué hicieron? Dice, tomándole, ¿qué? Lo golpearon. Imagínense, lo enviaron con las manos vacías. Llegó, oiga, pues vengo de parte del dueño, pues a cobrar la renta. Imagínense que yo llega aquí el señor Sixto, así se llama el que me renta aquí el local, y le digo, ¿sabe qué? Y lo saco a patadas. Imagínense, viene a cobrar lo que le correspondía, ni más ni menos, sino solo lo que le correspondía. ¿Y qué hicieron? Lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Versículo 4. ¿Qué dice que hizo el Señor, el dueño? Dice, volvió a enviar a otro siervo. ¿Pero qué hicieron? Apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Mis hermanos, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante una situación como esta? Imagínense que usted es el dueño. ¿Cómo reaccionaría? Ahora resulta que todos santos. No, yo soy santo y no me enojaría. Hermano, yo creo que cualquiera de nosotros ante esta situación nos incomodaríamos. Deja tú que golpearan a los siervos, pues eran unos siervos, no se crea, eso es importante. Pero deja tú, pero que no te dieran la parte de tu inversión, la parte de algo que tú hiciste, hermano. Yo creo que eso sí nos sacaba canas verdes. Yo creo que eso sí nos molestaría a cualquiera. Pero ¿sabes qué? El dueño, en vez de reaccionar como seguramente reaccionaría cualquiera de nosotros. ¿Quién es el dueño? ¿Quién dijimos? Dios. En lugar de reaccionar el dueño como seguramente reaccionaríamos cualquiera de nosotros, dice Jesús, porque Jesús es el que está contando esta parábola, escúchelo bien, que vuelve a mandar otro siervo. Vuelve a mandar otro siervo. Yo quiero pensar que esto lo hace tratando de hacerlos entrar en razón, ¿verdad? Vuelve a enviar a otro siervo. Versículo 5 dice, volvió a enviar a otro, pero fíjense bien, y hasta lo subrayelo, a este no lo golpearon. ¿Qué dice que le hicieron? Lo mataron. Y no se queda ahí, lo que sigue a continuación me hace saber que estuvo enviando más. Y dice, y a otros muchos, golpeando, a unos matando a otros. A unos los golpearon y a otros los mataron. Yo dije, órale, qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Pero ¿sabes algo? El dueño sigue siendo paciente. El dueño sigue siendo paciente, aún estando en su derecho, escuchen, de enviarlo, voy a poner así, quizás un ejército para hacerlos pagar a estos labradores por su actitud. Él sigue siendo paciente. Si te digo algo, por eso te decía que esto es una representación hermosa del carácter de nuestro Señor. Dios sigue siendo paciente con nosotros. Inmerecedores somos de la gracia de Dios, pero Él sigue siendo paciente. Como hombres seguimos pecando. Como hombres muchas veces seguimos desilusionando a nuestro Dios, hermano. Como hombres seguimos fallando. Pero sabes una cosa, Dios sigue siendo paciente con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo le digo, gracias Dios, amén. Gracias por tu paciencia que es incomparable. Y mira, amada iglesia, cada uno de estos siervos que envió el dueño representan a los profetas y a los siervos enviados por Dios antes de Jesús, que de igual manera fueron maltratados, ¿sí o no? De igual manera fueron golpeados y muchos llevados hasta la muerte por causa del evangelio. Porque aquí nosotros podemos ver a los que el Señor decidió que quedaran plasmados en la escritura, pero muchos otros también dieron su vida por esto. Muchos otros también perdieron su vida por causa de servir a Dios, por causa de seguir el evangelio que estos hombres compartían, que es el evangelio de Cristo. Amén, amén. Algo que nos enseña que Él nunca dejó de hablar. El Señor nunca dejó de hablar, enviando hombres una y otra vez, como lo hizo el dueño. Él enviaba un siervo y a otro y a otro. El Señor envió hombres una y otra vez. Cada profeta, cada juez que envió el Señor es muestra de la paciencia divina de nuestro Señor hacia su pueblo, un pueblo pecador. Y eso, hermanos, es lo que tú tienes que entender. En su paciencia Dios nos permite tener aquí. No menosprecies la gracia de Dios. Él ha enviado y envía hombres cada vez. Es justamente eso, la paciencia de Dios, lo que Dios nos está mostrando a través de estos versículos. ¡Qué tremendo! Paciencia que definitivamente, escúchame,
se ha extendido durante tantos años y nos ha alcanzado a cada uno de los que estamos aquí. Yo quiero que tú entiendas que Dios ha sido no solamente fiel, ha sido paciente. Y parece mentira, hermano, yo te lo he dicho, no es coincidencia, los cantos los puso el hermano René. Y no está él aquí para que yo le diga aquí, para presumir y que él se sienta bien, no, él los puso. Y estos cantos hablaban de que Dios ha sido bueno, y eso es parte de la paciencia de Dios. Tiene que ver con lo que estamos aprendiendo. Él no ve el título de la predicación hasta que a Ladies el sábado y por de ahí de las 11 de la noche, casi domingo la sube. No es cierto. No es cierto, pero él no las ve hasta ese tiempo que la vemos todos. El único que la sabe soy yo. Y a Ladies, porque se la mando yo desde el lunes, martes, ya se le estoy enviando. No me contesta hasta como el sábado, porque así es de soberbia, pero bueno, así le hacemos, hermano. Pero al final me contesta. Después de que ya cambio pañales, la voy y todo lo que tiene que hacer, cuido niños, me contesta. Hermanos, esto nos habla de que la presencia de Dios está en medio de las alabanzas de su pueblo y en medio de una predicación que tiene que ver con algo que queremos exaltar, con algo que tenemos que exaltar, que es a Él, no a nosotros los hombres. Dios es bueno, Dios fue paciente. Pero mira, en el Evangelio de Mateo encontramos literalmente a Jesús, escúchame bien, para aquellos que dicen que a Jesús lamentándose sobre Jerusalén. Yo quiero que abras tu Biblia, por favor, y pónganme en la pantalla de la Biblia, porque ese no es el texto que traigo ahí. Mateo 23:37. Abre tu Biblia. Y en algunas Biblias tiene un título que nos aclara qué es lo que está pasando, para que vean que yo no soy ningún mentiroso. ¿Cuál es el título que dice ahí? Mateo 23:37. ¿Qué dice? Ahí no viene, pero ¿qué dice? Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Pastor, ¿cómo saben cosas? ¿Cómo supo? No, hermano, el título lo dice claramente. El lamento de Jesús sobre Jerusalén. Y mira cómo coincide con lo que estamos hablando el día de hoy. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ahí vamos a dejar. A los que te son enviados. ¿Qué estábamos leyendo en Marcos? Que el dueño que había hecho enviado uno tras otro. ¿Y qué les hacían? Los mataban. Y yo te dije, esta es la representación de los profetas y los siervos enviados por Dios. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Dios. Y estos labradores representan esa situación. Esto literalmente aplica también para nosotros. ¿Cuántos servidores, cuántos pastores de la sana doctrina, no de esos que lucran con el evangelio, no, ha enviado Dios para hablar en su nombre y hacemos caso omiso a su llamado? ¿Cuántos, hermanos? ¿A cuántos nos da flojera seguir a este tipo de ministerios? ¿A cuántos nos da flojera ir a una iglesia como esta, donde se te predica la verdad tal cual, donde el único que debe de ser exaltado es Dios, donde no hay espectáculo? Se nos dificulta. ¿Cuánto tiempo no le ha dado Dios a la humanidad para voltear hacia Él? No nos lo ha dado a nosotros. Y muchos siguen sin reconocerle aún dentro del cuerpo de Cristo. Y esto me lleva a pensar en ese enfriamiento que también algunos podemos tener. Hermano, despierta, abre los ojos. Muchos han sido rechazados, no porque hablen mal, no porque prediquen mal, sino porque el corazón de los hombres ha encontrado en las doctrinas cómodas un lugar de descanso, porque no quieren ser expuestos ante la realidad de su fe. Esa es la verdad. El creyente quiere escuchar mensajes fantásticos. El creyente quiere escuchar mensajes motivacionales. Quieren a falsos maestros que les digan lo que ellos quieren escuchar, iglesia. Ese es el problema. Hay una dureza, una incredulidad en el corazón. Están cegados en su corazón. El creyente no quiere a hombres fieles en el púlpito, que le prediquen la palabra de Dios tal cual, que le digan lo que le desagrada al Señor, que le digan y lo confronten con su pecado y su comodidad. Por eso aborrecen a lo que el Señor ha enviado a predicar la sana doctrina. Esa es la realidad. Esto era lo que estaba pasando también en el pueblo de Israel. Estos hombres no querían la verdad. Estos hombres, ¿por qué no querían la verdad? Porque iba en contra de sus intereses. ¿Recuerdas cuando Jesús, y lo vimos aquí, volteó las mesas de los cambistas? ¿De quiénes eran los puestos? La mayoría de los puestos, ¿de quiénes?
No aprendieron nada. ¿De quiénes? De los líderes religiosos, de los mismos sacerdotes. ¿Qué negociazo estaban haciendo con las ofrendas al Señor? Y te digo, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Eso está pasando hoy en día. Estamos haciendo de la iglesia un negocio, y no es para eso. El hombre quiere vivir como si fuera el dueño de la viña. Esa es la realidad. Como estos labradores que se olvidaron que la viña no era suya. Queremos administrar la vida, o nuestra vida, entre comillas, como si fuera nuestra, sin darnos cuenta de que Dios, ¿qué leíamos en Salmo 100 que les leía al principio? Hablaba de esto. Yo les decía, esto tiene que ver con lo que les voy a decir. No es de nosotros, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Dios. El hombre quiere vivir la vida como si fuera suya. ¡Qué tremendo! Cuando Dios es el que no la ha prestado. Y para muestra una frase, hermano. Yo no sé si usted la dijo, yo la dije en su momento. O la he escuchado, pero seguro la han escuchado ahí. Para muestra la frase, es mi vida. ¿Y qué hago yo con ella? Yo hago lo que quiera con mi vida. Yo alguna vez le dije esto a mi mamá en un momento de rebeldía. Y le dije, pues es mi vida, déjame, yo voy a hacer con ella lo que yo quiera. Y pues dice el dicho que más pronto cae que un hablador que un cojo. Pues ya no hice con mi vida lo que quiera. Porque si hubiera hecho con mi vida lo que yo quisiera, no estaría aquí. Menos después de haber probado estos 3 años en el ministerio. No estaría aquí. Pero esa es la frase de la vida. Yo hago con mi vida lo que yo quiera. Por eso no podemos decir, hermano, que este problema se limita a los judíos. De hecho, esto te lo dije al principio, esta parábola también tiene que ver con todos nosotros, porque todos queremos vivir nuestra vida. Pues mira, déjame decirte algo. Después de haber enviado a muchos, en un intento más de amor y de paciencia, el dueño de la viña, ¿quién es el dueño? Dios. Toma una determinación bastante difícil. Yo digo bastante difícil porque ¿quién de nosotros enviaríamos a nuestro hijo después de ver lo que los labradores malvados le hicieron a cada uno de los siervos que envió? ¿Quién, hermano? Yo no enviaba a Ricardo. Yo no me enviaba. No, ¿sabes qué? No, pues ya, déjame, o voy yo, o déjame ver, me llevo un ejército, la policía, lo que sea. ¿Quién de nosotros enviaríamos a nuestro hijo a cobrarle a estos labradores? ¿Quién, hermano? Pues alguien que no quiera a su hijo lo manda. Mire, aquellos eran empleados, los siervos, eran empleados del dueño. Este era el heredero, el unigénito. Yo no sé si te estás dando cuenta que se está refiriendo ahora sí a esta parábola. ¿Quién es el hijo del dueño? Jesús. Versículo 6, velo por favor, Marcos 12:6. Mira lo que dice ahí. Por último, no estoy diciendo que yo ya voy a acabar, pero ya vamos ahí, vamos a avanzar en la enseñanza. Pero es que ya hasta se despertaron los que estaban así. Cuando dije, por último, y bien frescos, ¿no? Listos para agarrar galleta, ¿no? Por último, dice, teniendo aún un hijo suyo, aquí no lo dice, no lo dije yo, un hijo suyo, amado. Hermano, ¿qué sentido tuviera que se molestaran en ponerle esta palabra más ahí? No, nos está diciendo el sentido que tiene esto. Un hijo amado, al que amas tremendamente. Dice, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto de mí. Oiga, pues sí, no es el hijo del dueño, chin, ya nos cayó el chahuiscle, como dicen por ahí, no sé qué es el chahuiscle, pero nos cayó. Y entonces dice, para los que tenemos tiempo en el evangelio, es fácil identificar, ya se los dije. Amén, se refiere el Señor cuando habla del único hijo. ¿A quién se refiere el dueño de la viña? A Jesús, ¿sí o no? Eso lo tenemos claro. Jesús está haciendo referencia a Él mismo con este ejemplo. ¿Por qué? Porque Él es la verdad encarnada, hermanos. Él es el verbo que se hizo carne. Él es el Hijo. Amén. Y mira, Él está diciendo que Él es el Hijo amado del Padre, al cual hace referencia en la viña, a quien ellos también rechazarían y condenarían a muerte. Eso fue lo que Jesús, o eso fue lo que pasó
con Jesús. Fue lo mismo que pasó con el hijo del dueño de la viña. Lo mataron de la misma manera. Y escuche lo que le voy a decir, porque unos dicen, no, yo no estuve ahí, no tuve nada que ver. Lo mataron de la misma manera que nosotros los hombres lo hicimos con el Hijo de Dios. Eso fue lo que hicieron. Date cuenta lo que está enseñando Jesús a través de esta parábola. Oigan, yo les envié varias veces mensajeros de parte mía para que ustedes pudieran identificar al Hijo de Dios. Es más, les mandé a mi propio Hijo y ustedes lo mataron. ¿Te imaginas lo que pasaría por la mente de los del Sanedrín al escuchar esta parte de la historia? Más adelante nos dice que ellos entendían que se estaba dirigiendo Jesús a ellos. Imagínate lo que pasaría por sus mentes cuando un día antes seguramente estaban conspirando contra Jesús. Como decimos secularmente, les cayó en saco, niños. Les cayó en saco. Mira el versículo 7. Mas aquellos labradores dijeron entre sí. ¿Qué dijeron? Este es el heredero. A ver, allá es una pausa. ¿Qué quiere decir con esto? Que él es el heredero. A ver, ellos no entendían quién era. Ellos no sabían quién era. Estaban conscientes de quién era. Este es el heredero. Este es el hijo del dueño, dice aquí. Matémosle, aún así no les importó y tomaron la decisión. Dice, matémosle y la heredad, ¿qué? Será nuestra. Como dice la, vénganos tu reino, Señor. Vénganos tu reino. Y tomándole, dice, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. Esto último me llamó la atención. ¿De qué caso tiene que pongas esto? Hace referencia a que Jesús fue justamente crucificado a las afueras de la ciudad, como un blasfemo, fuera de la ciudad. Por eso este texto dice que lo echaron fuera de la viña. A Jesucristo lo crucificaron fuera de la ciudad. Pero ¿sabes algo? Jesús, ¿sabes lo que nos estaba revelando realmente a través de estos versículos? No solo que Él era el Hijo, que era el Hijo al cual matarían, que Él era el heredero, sino que el problema del hombre, ¿en dónde está? Radica en el corazón de los hombres. ¿Sabes por qué? Porque busca hacer suyo lo que no le pertenece. Tremendo. Estos hombres dijeron, los malvados labradores dijeron, matémosle. ¿Y qué? ¿Y qué querían? Quedarse con algo que no les correspondía. Algo así hacemos, iglesia, los hombres, cuando pretendemos ser los dueños de nuestra vida. Matamos al heredero. Es mi vida, yo voy a hacer lo que quiera. Muchos andan haciendo lo que quieran. Muchos no quieren el compromiso con Dios. Muchos no quieren pasar aquí una hora de enseñanza, 40 minutos de palabra. No, eso les cuesta trabajo. Y qué bueno, porque al final de cuentas el cristianismo no se limita a esto. El cristianismo es una manera de vida en base a la palabra de Dios, en base a lo que el Señor nos enseña. No es algo que nos limita, al contrario, para el creyente es algo que nos expone a la gloria eterna, hermanos. Estos hombres pretendían ser los dueños. Nosotros pretendemos ser los dueños de nuestra vida y por eso hacemos lo que queremos y nos comprometemos con Dios, no como Él quiere, sino de la forma en la cual nosotros queremos. Pero Dios es nuestro dueño. Él nos creó. La viña, hermanos, no es de nosotros, la viña es de Dios. Tú y yo somos de Dios. Eso es algo que todos tenemos que entender, tanto pastores como servidores, como creyentes. Todos tenemos que entender que el dueño de todo es Dios. Y si en algún momento por ahí, lejano, quizás por coincidencia, algún pastor escucha esta predicación, hermano, decirle que él no es el dueño, que el dueño de la iglesia, el dueño de la viña, el dueño del ganado es Dios, no nosotros los pastores. Nunca un pastor debe de ser más protagonista que el Señor. Y no está pasando esto. Creyente, el dueño de tu vida es Dios. Hermanos, el dueño de su vida es Dios. El dueño de tu familia es Dios. El dueño de tu negocio es Dios. El dueño de tu trabajo es Dios. El dueño de tu tiempo es Dios. Dios es el dueño de todo. Y no me digan nada más amén, amén, amén. Pon a Dios como el dueño de tu vida, como el centro de toda tu vida. Y cuando tú tienes eso, hermano,
Yo te digo algo, Dios se agrada, Dios se complace cuando nosotros pretendemos vivir para nosotros mismos, para nuestros placeres, en nuestra autosuficiencia, para nuestra propia gloria. Sí, es que voy a estudiar y no puedo ir a la congregación porque estoy estudiando una maestría. Está bien, hermano, yo no te digo que no estudies ni que esté mal. Hermano, simplemente prioriza. Y yo sé que esto es muy difícil de comprender para muchos, pero mientras tú no entiendas y pongas a Dios como tu prioridad, hermano, seguramente en alguna ocasión te vas a dar de topes. Sabes que cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, cuando codiciamos lo que no es nuestro, como nuestra vida que no nos pertenece, lo que hacemos es ponernos en la posición de los labradores malvados. ¿Sabes algo? Ellos no actuaron por ignorancia. Se los dije ahorita. Ellos actuaron por rebeldía. Ellos actuaron por codicia, porque sabían perfectamente que ese hombre que iba ahí era el hijo del dueño. Y aún sabiendo quién era, ¿qué hicieron ellos? Lo mataron. Dale un codazo al que está a tu lado. Ya va a terminar el pastor. Lo mataron. ¿Y dónde radica la rebeldía, hermanos? ¿Dónde? ¿Dónde radica la codicia? ¿Dónde radica la soberbia? ¿Dónde radica la envidia? En el corazón del hombre. Y yo espero algo, iglesia, que nosotros estemos entendiendo claramente lo que el Señor nos está hablando a la iglesia el día de hoy. Cuando nosotros no reconocemos al dueño de nuestra vida, ni al hijo del dueño, cualquier cosa que hagamos, lo vamos a hacer en rebeldía. Lo vamos a hacer en autosuficiencia. Lo vamos a hacer en soberbia. Lo vamos a hacer en codicia, no por ignorancia, porque sabemos perfectamente quién es Dios, iglesia. Sabemos quién es el Hijo de Dios. Sabemos qué es lo que demanda Dios. Tenemos el manual de vida en nuestras manos. Cualquier cosa que hacemos, lo hacemos en desobediencia, si no reconocemos que Él es el dueño. Pastor, ¿a poco yo hago en desobediencia? Como les decía, ir a estudiar, haces en desobediencia, en rebeldía, cuando no entiendes que Dios es tu prioridad. Así de sencillo, Dios es tu prioridad. Y si tú estás aquí para escuchar otra cosa, donde pues sí, Dios está ahí, pero pues yo puedo también hacer también mi vida como... No, hermano, tu vida debe de circular alrededor de la palabra de Dios, ¿sí? Y los que estamos en esto, hermano, yo en ningún momento me he sentido limitado por Dios. Al contrario, Él ha quitado mucha basura de mi vida. Él ha quitado muchos tiempos perdidos de mi vida. Y ahora mi vida, hasta donde yo puedo ser, en el tiempo se lo entrego completamente a Él. Y aún así tengo que trabajar secularmente. Pero el resto de mi tiempo, hermano, se lo dedico a Dios. De manera que muchas personas rechazan a Cristo, no porque no saben quién es, sino porque no quieren comprometerse, hermano. No quieren su autoridad y no quieren lo que implica que Él gobierne su vida. Ya sé que estás triste. Uy, este día vas a salir y es que este día no recibí la bendición de parte de Dios. Porque es que el pastor nos dijo que nos teníamos que sujetar a su voluntad. Si no, pues estamos fuera de la voluntad de Dios. Hermano, pues es que no sé qué quieras que te diga. No hablo yo, habla el Señor a tu vida. Y te lo he dicho muchas veces, si te quieres enojar, enójate con el Señor, no conmigo. Porque si algo tengo yo la certeza es que te estoy preguntando la palabra, te estoy predicando la palabra fielmente. Mira el versículo 9, dice: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ustedes qué piensan, hermanos? ¿Qué hubieran hecho o qué hubiéramos hecho nosotros en el lugar del dueño? Estamos hablando y ya estamos dando un brinco con lo que le pasó al hijo. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo creo que yo no hubiera hecho definitivamente nada bueno. Nada bueno. Al igual que los labradores, hermanos, Israel merecía el castigo severo de parte de Dios. Habían matado no solo a sus siervos, habían matado al hijo. ¿Te imaginas? Los labradores merecían un castigo ejemplar, ¿sí o no? Pero ¿sabes algo? Jesús cierra espectacularmente el ejemplo de la parábola que está diciendo. Vamos al final.
Cierra espectacularmente. Te voy a decir por qué. Porque cierra citando un salmo, haciéndoles ver que no era por ignorancia, sino por la maldad que había en sus corazones, porque él interfería con los intereses personales de estos hombres, con los intereses personales del pueblo. Y así estamos muchas veces nosotros. Vemos a Dios como alguien que interfiere con nuestros propósitos personales. Y te digo algo, es todo lo contrario. Claro que Dios quiere que tú tengas bendición. Claro que Dios quiere que tú prosperes. Pero antes de eso, hay prioridades. Y bueno, ya te he dicho muchas veces cuál es la prioridad. Mire el versículo 10. Marcos 12:10. Dice lo siguiente: ni aún esta escritura habéis oído. Mira cómo termina, cómo cierra. Yo te digo espectacularmente. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa para nuestros ojos. Jesús está citando aquí el Salmo 118, dándoles a entender que lo que estaban haciendo ellos era justamente lo que tenía que suceder y que lo conocían a la perfección, hermano, porque eran los estudiosos. Estaba en los salmos, algo que ellos conocían perfectamente, y les dice: ni aún por eso les dice esto, ni aún esta escritura habéis leído. Casi que como dicen, se la pasan presumiendo todo lo que saben y se sienten los teólogos del momento, y ni aún esta escritura habéis leído. Y yo te pido, hijo, que pongas el Salmo 118 en la traducción al lenguaje actual. Ahí lo traigo en un texto. ¿Qué dice ahí? Salmo 118, traducción al lenguaje actual. Dice: la piedra que rechazaron los constructores. ¿Está hablando de lo mismo o no? Claro que sí, dice. Que rechazaron los constructores del templo, es ahora la piedra principal. Esto nos deja maravillados, pues Dios es quien lo hizo. Y el Señor les dice: el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa para sus ojos. Si ya se lo sabían, ya se los había dicho. Bueno, miren, pues ellos rechazarían al Hijo, quien al final de cuentas vendría a ser la piedra angular que ya se había anunciado. Es decir, la piedra angular es la piedra más importante en un cimiento de construcción. Jesucristo venía a ser esa piedra. Dice un comentarista bíblico que lo más increíble de esto es que este salmo, escucha, esto a mí me puse a investigar, ¿verdad? Y sí lo vi en varios lugares. Es que este salmo, el Salmo 118, lo cantaba el pueblo judío al final de que no sabes cuándo, ¿de qué semana? Al final de la semana de la Pascua lo cantaban, porque los salmos eran cantos. Semana en la que nos encontramos estudiando la Semana Santa, la semana de la Pascua. Imagínate, ellos lo entonaban al final. Y ahora Jesús les dice a los doctos en teología, a los eruditos en Israel, a los maestros intérpretes: en verdad, ¿no conocen esta escritura? Como diciendo, si esta escritura es la que cantan al final de la Pascua, años cantando esta palabra, y resulta que ustedes no han leído esta palabra. Eso nos habla de que no era por ignorancia, sino de que había dureza en sus corazones. Porque este es un salmo que cantaban, ¿sí? Dice que los constructores, dice lo siguiente: desecharon una piedra, así lo dice, que vino a convertirse en la piedra angular del edificio. Una piedra que los constructores tenían que checar cuidadosamente, iglesia. Que los constructores tenían que medir cuidadosamente. De manera que el Salmo 18 dice que esos constructores en Israel tomaron una piedra, ¿sí? Para esto, y después de examinarla dijeron: no sirve para nada. La desecharon. Pero esa piedra que desecharon, hermano, los constructores que rechazaron, que consideraron inútil, probablemente para la edificación del templo, fue la piedra escogida por Dios para la edificación de su iglesia. Ese es Jesucristo. De manera que estos hombres rechazaron, ¿sí? Y nosotros rechazamos, muchos lo siguen rechazando. Fue al que se convertiría en el cimiento, al que se convertiría en el fundamento de la construcción, escucha, de un nuevo templo. ¿Para qué? Para la construcción de la iglesia del Dios viviente y de Cristo. Escucha, columna
y baluarte de la verdad. Amén. Wow. ¿Qué nos está diciendo el Señor, hermanos? No rechaces. Él es la piedra angular. No rechaces cada mensaje que se te es dado, que viene de la palabra de Dios. Busca ponerlo por obra. En el versículo 12, finalmente, vemos la reacción a la parábola que Jesús les estaba compartiendo. Mire el versículo 12, Marcos 12:12. Dice, y procuraban prenderle. Y aquí lo dice claramente, porque no entendían. ¿Mande? Porque no entendían, ¿no? Y procuraban prenderle porque... sí. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, bien que lo sabían. Pero ¿sabes algo? Temían a la multitud y dejándoles se fueron. Última enseñanza. Una vez más ellos no lograron su objetivo. Bueno, pues estos hombres entendían perfectamente el ejemplo que Jesús les estaba dando mediante esta parábola. Sabían que se estaba refiriendo a quienes, a ellos. Pero ¿sabes qué? Volvemos a la dureza. En lugar de arrepentirse, de reconocerle, dice el texto que querían ¿qué? Arrestarlo. Querían arrestarlo. Ellos prefirieron salir de ahí y seguir confabulando, escúchalo bien, porque le tenían miedo ¿a quién? A la multitud. Última enseñanza. Su temor iba en la dirección equivocada. Y muchas veces ese es nuestro problema. Sentimos más temor por lo que el hombre pueda hacernos, por lo que podamos perder materialmente, que por lo que puede hacernos Dios o podemos perder espiritualmente. Mucho de nuestro problema y nuestra dureza de corazón es porque realmente no tenemos temor de Dios. Estos hombres le temían a la muerte, pero por la muerte de los hombres. En vez de temerle a Dios, le temían a la gente. Aun cuando la palabra dice claramente en Mateo capítulo 10, y no temáis a quienes, a los que matan el cuerpo, dice, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo al infierno. ¡Ay! No nos hable del infierno, pastor. Hubo congregaciones en las que estuve que nunca escuché la palabra infierno, como si no viniera la palabra. Y puede mandar el cuerpo al infierno. ¿A quién debemos temer, iglesia? A Dios. Mis hermanos, esta enseñanza no estaría completa si yo no termino invitándote a examinar tu corazón. Pregúntate esto: ¿cómo estás viviendo la vida? ¿Como si fueras el dueño de ella? Híjole, ya creo que con esa ya nos podemos quedar. ¿O como si Dios fuera el dueño de tu vida? ¿Cómo le estás viviendo? Pero sé honesto, hermano. Deja de lisonjearte a ti mismo. No dije lisonjarte, eso lo puedo hacer yo. Pero deja de decirte qué bonito soy, como me quiero. Realmente pregúntate: ¿cómo estás viviendo la vida? ¿Estás viviendo para tus placeres? Como si tú fueras el dueño, tú decides todo primero y después Dios. Como si fueras el dueño. Pregunta número 2: ¿serás de los que desechan la piedra? ¿O serás de los que realmente entienden esta parábola? Vas a desechar la verdad en Cristo. Porque dices: es que yo no la desecho, yo he aceptado al Señor y creo en Él. Hermano, eso se demuestra mediante los hechos. Por último, ¿temerás a Dios o a los hombres? A Dios, hermana, que le vaya bien. No se estaba despidiendo. ¿Temerás a Dios o a los hombres? ¿Qué? Ya como que la pensaron, ¿verdad? Reflexionaron.
Dígalo fuerte, hermano. No le diga, dígalo fuerte, ¿qué tiene? Sí, ¿a poco? ¿A quién le va a tener más miedo? Dice el hermano, ya lo mismo. Es que, no, hermano, eso no es temor, eso es sabiduría. Sabiduría, ¿sí? ¿Verdad, hermano Rubén? Sabiduría, sí. Y tú mandas, mi amor, tú mandas todo lo que tú quieras. ¿Sí? Y por dentro, ay, Señor, yo mando, Señor, pero soy más inteligente. Hermanos, no desechen la enseñanza que el Señor nos da a través de su palabra. No hagamos oídos sordos y no endurezcamos nuestro corazón. Recuerda que todo lo que eres y todo lo que tienes es gracias a Dios y por lo mismo. Amén. Amén, póngase en pie, por favor. Amén. Amén, hermanos. Ahí sí, amén. Amén, hermanos. Amén. Con seguridad, hermano. El amén es una afirmación. Es un sí, Señor. Voy a hacer lo que tú me dices. Voy a poner por obra lo que tú me dices. A ver si a alguien le digo, hermano, de esta enseñanza, vamos a salir. ¿Qué va usted a poner por obra? ¿Qué me va a decir? Que hay que temer a Dios. Fue el último que se le quedó nomás el temer a Dios. No, de 40 cosas. Que nuestro cuerpo nuestra vida que sea. A él le pertenece, hermana. Gracias, hermana. Usted es la única que vino, por eso predica. Amén. Padre, yo te doy gracias, Dios.